Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Un texto literario se diferencia de una receta de cocina, de una nota de enciclopedia o de una noticia periodística por una característica esencial: en él predomina la función poética del lenguaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de función poética? Para responder a este interrogante, recordemos cuáles son las particularidades de esta función. Función poética. El emisor tiene la intención de producir placer estético en el receptor a través de la creación de un texto donde predomine la belleza. Se utilizan recursos expresivos, metáforas, comparaciones, personificaciones, imágenes, repeticiones, juegos de palabras, etc. El autor se manifiesta en los textos de diferentes maneras, expresando sus sentimientos, valoraciones, impresiones, creatividad imaginativa. ¿Qué es literatura? En la actualidad, no podemos referirnos a un concepto único de lo que es literatura. Por el contrario, la visión de la literatura depende de los puntos de vista desde los cuales se pretenda analizar. Como no es la intención de este módulo profundizar en teoría sino abordar prácticamente el texto literario, podemos arribar a un concepto general. Literatura es el grupo de textos que, por sus características comunes, se consideran literarios. Las obras literarias pertenecen al ámbito del arte, como la escultura, la danza, la pintura, la música, etc. Se consideran obras artísticas porque la intención fundamental del escritor es elaborar un discurso bello, es decir, que sea apreciado estéticamente por el receptor. Toda creación que refleje belleza tiene una intencionalidad estética. Sin embargo, a través de la literatura, no solo se encuentra placer estético, sino que, además, podemos descubrir los problemas de una época, la realidad social, política y cultural que caracteriza un momento histórico, la ideología predominante en una sociedad. También, en las obras literarias aparecen valores, sentimientos, ideas y maneras de captar el mundo y la vida que el lector puede compartir o no, pero que lo llevan a reflexionar sobre temas esenciales del ser humano. Por todo ello, en un texto literario, si bien se crea un mundo imaginario con la palabra, no todo es ficción. Obras literarias, según ciertas características comunes, se agrupan en tres géneros literarios: lírico, narrativo y dramático. En estas obras el lenguaje es sumamente connotativo, por eso, la función poética se evidencia en plenitud. Generalmente se presenta en forma de poesía, composiciones realizadas en verso. El autor imagina y cuenta historias que son desarrolladas por personajes en un tiempo y un espacio determinados. En los textos literarios narrativos, hay siempre una transformación, un cambio de una situación inicial que evoluciona hacia una situación final diferente de la primera. Esos hechos narrados son ficticios, hechos, personajes o circunstancias que pueden parecer reales pero no lo son. La mayoría de las obras narrativas de la actualidad están escritas en prosas. Las formas más comunes del género son la novela, el cuento, la fábula. La característica fundamental de las obras que están comprendidas dentro del género dramático es que han sido escritas para ser representadas. El receptor va comprendiendo los conflictos y la historia a través de lo que dicen los personajes y por medio de las acciones que estos realizan. Por ello, en este tipo de género lo esencial se muestra a través del diálogo y las relaciones que se establecen entre los personajes creados por el autor. Las obras dramáticas más frecuentes son la comedia, la tragedia, el drama, la tragicomedia, el sainete, etc. Bueno, niños, eso ha sido todo por el momento. Nos veremos en otro vídeo. Saludos y a cuidarse.